Ahí está. Entonces, le pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando, en cualquier inversión que hagamos en una planificación o proyectemos hacer una inversión, ¿no es cierto? Proyectemos hacer una inversión financiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, compra de activos, ¿no es cierto? El impacto va a ser a futuro, pero no solamente hay impactos en lo que es ventas, ¿no? Que se puede medir a través del rendimiento de la maquinaria, ¿no es cierto? También va a incrementar pues, los costos, ¿no es cierto? Los costos operativos de la maquinaria. Entonces, se ve la ida y la venida, ¿no es cierto?, de las posibilidades de impactos que se pueden originar por una proyección financiera, ¿no es cierto?, una proyección hacia el futuro, ¿no es cierto?, y lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, otro objetivo de la planificación financiera es poder anticipar qué áreas del negocio necesitarán un proceso de una toma de decisiones. ¿De acuerdo? A través de la planificación financiera, ¿no es cierto? Un objetivo es anticipar prioridad, ¿no? ¿Qué áreas del negocio, ¿no? necesitarán un proceso para la toma de decisiones? ¿Listo? Eso es importante. Entonces, a través de esta planificación se toma, por ejemplo, prioridades. Básicamente se refiere pues a las prioridades, ¿no? ¿Dónde tengo que invertir? ¿No es cierto? Y ahí tomo pues las decisiones, ¿no es cierto? A través de prioridades. Hay áreas que necesitan con mayor urgencia la inversión, ¿no es cierto? Una inversión financiera, ¿no? A realizar más inversiones en determinadas áreas, ¿no? Con mayor urgencia, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, factor geográfico, factor económico, hay un montón de factores, ¿no es cierto? Hay un montón de factores, ¿no es cierto? De condiciones de mercado, etcétera, proyecciones, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, como pastilla, ¿no? La planificación financiera, ¿no es cierto? Utiliza mucho los datos estadísticos, jóvenes, no solamente de la empresa, sino del entorno. ¿Listo? Del entorno. ¿Cómo consigo de la empresa? Es fácil porque trabajo pues en la empresa, ¿no es cierto? Pero del entorno a través de instituciones como estadísticas como el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? De empresas de similar rubro, ¿no? Empiezo a chequear para poder analizar y hacer una proyección más adecuada, ¿no es cierto? A ver, otro objetivo de la planeación financiera, la rapidez. Esta rapidez, ¿no es cierto?, nos ocasiona menos riesgo en la decisión, ¿no? Cuando yo planifico, ¿no es cierto?, para efectos de inversión, tiene que tomarse el menor tiempo posible, ¿no es cierto?, decidirse. ¿Por qué? Porque si nos demoramos en la decisión, ojo, que básicamente no nos van a esperar en las decisiones, ¿no es cierto? La empresa tiene que caminar, tiene una vida continua, ¿no es cierto? Tiene una vida continua, o sea, y básicamente todo va cambiando en el tiempo, jóvenes, ¿eh? Decisiones que no tomamos ahora, ¿no es cierto? En el momento, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto? Van a jugar en contra, ¿no es cierto? De nuestras propias inversiones cuando las hagamos. Estimación de la liquidez en el futuro. ¿Cómo se hace la estimación de la liquidez en el futuro? A través de una proyección de ventas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, ustedes están llevando el curso, por ejemplo, de lo que es proyectos, y en proyectos tienen que hacer, pues, se hace una proyección de los ingresos, ¿no? ¿Listo? Proyectado hacia el futuro, para ver cómo voy a retornar todo lo que estoy en lo que estoy invirtiendo, cómo me va a retornar hacia la empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Igual que los gastos, ¿no? Todo es una estimación hacia futuro. ¿Listo? ¿Listo? Por eso es una planificación. Tengo que planificar. Tengo que pensar el presente, mirando el pasado y proyectando hacia el futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar para armar hemos ¿Cuándo vas dicho, a entrar al baño? a ver, para armar, por ejemplo, planificar o hacer la planificación familiar o la gestión financiera, ¿no es cierto? La planificación o gestión financiera, es necesario pues los estados financieros, muchachos. Los estados financieros de la empresa. Con eso armamos, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta en la práctica, con esto armamos pues,
la proyección o la gestión financiera, ¿no? Entonces, vamos a empezar por su definición. ¿Qué son los estados financieros? Son informes que a manera de esquema presentan de forma razonable los cambios financieros que ocurren en las empresas a una determinada fecha o periodo de un ejercicio. Esto en concordancias con los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? ¿De acuerdo? Estos PCGA son de uso universal, ¿no es cierto? Esos principios de contabilidad generalmente aceptados. Son las bases de, por ejemplo, las normas internacionales, como por ejemplo las NICS, normas internacionales de contabilidad, ¿no es cierto? Y las NIF, con F, normas internacionales financieras, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá, esta es una definición, ¿eh? Estados financieros, es la definición más sencilla. Son informes que a manera de esquema, ¿no es cierto? Tiene manera de esquema porque cuando elaboramos los estados financieros, tiene su esquema. Pues, por ejemplo, el estado de situación financiera me dice, oye, el estado de situación financiera, acuérdate, tiene 3 elementos, activo, pasivo y patrimonio. Ese es su esquema, ¿no es cierto? ¿El estado de resultados tiene su esquema? Sí. ¿Cuál es el esquema de resultados? Primero van los ingresos y bueno, van todos los costos y gastos, ¿no es cierto? Listo. Ahora, el flujo de caja. ¿Cómo es el esquema del flujo de caja? Ah, el flujo de caja tiene que tener, pues, ¿no es cierto?, los ingresos por actividades de operación, inversión y financiamiento, y por último, los egresos de operación, los egresos de financiamiento y los egresos de inversión, ¿no es cierto? Ese es su esquema, ¿no? Entonces, los estados financieros son informes que tienen un esquema de presentación, ¿no? Listo. Y donde se presenta que los cambios financieros, donde, por ejemplo, los cambios financieros no son en cualquier estado financiero, ¿no? Los cambios financieros se dan en el estado de situación financiera, ¿listo? En el estado de situación financiera que nosotros, a ver, estado de situación financiera también se le conoce como balance general, que ocurre en las empresas a una determinada fecha, ¿no? A una determinada fecha, ¿por qué? Porque el balance me expresa, o el estado de situación financiera me expresa la situación financiera de una empresa a la fecha de reporte, ¿no? Me da toda la historia financiera de la empresa, nos da toda la historia financiera de la empresa, muchachos, a una fecha determinada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Les comento, ¿no? A ver, vamos a hablar con alguno de ustedes. Vamos, tengo acá, ya no sé, tomado la lista. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya está Rosita. A ver, Olga Chalco. ¿Dónde está Olguita? Olga Chalco. Olguita Chalco. Sí, profesor. Muy bien. A ver, mi amor. Vamos a ver. ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Qué marca es tu helado favorito? Olguita. Algo que sea una marca más o menos pues, reconocida en el mercado. ¿Qué marca es tu helado favorito? No? A ver, Olguita. ¿Te gusta el helado? Donofrio. Ah, ¿no es cierto? Donofrio. Muy bien. A ver, Donofrio, ¿no? Ahí está. Aunque ya les he dicho, pero les voy a volver a recalcar. En el caso de Donofrio, mi amor, te cuento, ¿ya, Olguita? Donofrio, en el mercado peruano, ¿sabes cuánto tiempo está presente? ¿Superó Olga? No, no, Ya. profesor. ¿Tu papá comía Donofrio? ¿Le has preguntado? No. Ah, Pregúntale, tu abuelito te ha puesto que comía Donofrio. Y te ha puesto que tu bisabuelo también. ¿No es cierto? Donofrio está casi como 200 años. Es empresa, ¿no? Son 200 años de operación como empresa, ¿no? Como empresa, ¿no? Prácticamente, ¿no? No llega, pero si no exageremos tanto, pero sí, sí tiene unos, a ver, 80 años de operación, sí lo debe tener. Entonces, el estado de situación financiera, Olguita, refleja los movimientos económicos que ha tenido esta empresa desde que se originó, desde que se creó como empresa. ¿De acuerdo? ¿Listo? Desde que se originó como empresa. Acordarse que Donofrio, ¿no es cierto?
A ver, en realidad, cuando el señor Donofrio, ¿no es cierto?, creó la empresa Donofrio, la creó pues simple, ¿no es cierto? Vino con su carrito, ¿no es cierto? Con su carrito de helados, ¿no es cierto? Era un emigrante italiano, y cuando se bajó del barco, ¿no es cierto?, estaba con una mano al frente y con otra mano detrás, pensando qué iba a hacer para poder generarse recursos, ¿no? Y empezó a trabajar desde abajo, ¿no? Claro que Donofrio ya no vive, ¿no es cierto? El señor Donofrio que creó esa marca, tampoco viven, pues, ¿no es cierto?, los hijos de Donofrio, pueden ser los nietos. Donofrio ya no pertenece a la familia Donofrio, pero ha quedado la marca, vendieron esa empresa. Entonces, la cuestión es que, vuelvo a repetir, el reporte financiero, los cambios financieros de inversiones que ha habido en Donofrio, ¿no es cierto? Desde las primeras, ese carrito, por ejemplo, que tenía esa camioneta, primera camioneta de distribución que compró Donofrio, fue una camioneta que tenía de llantas, ¿no es cierto?, las llantas de una carreta, ¿no? Entonces, esa fue la primera inversión, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, tiene una gama de distribución, ¿no es cierto? Toda esa información, todo ese cambio que se ha dado, ¿no es cierto?, está en ese estado, en el estado de situación final. Toda la historia, muchachos. Eso nos refleja todos esos movimientos que han cambiado. Toda esa historia está en ese estado de situación financiera. ¿Listo? A una fecha determinada, a la fecha que hago el estado, ¿no? Muy bien. En cuanto cuando me dice, ¿no es cierto?, a ver, me informa el periodo de un ejercicio, me está hablando de otro estado, ¿eh? Me está hablando en este caso un informe de un estado financiero que se llama estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas inicia el primero y termina, digamos, el 31. ¿Listo? Inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Es por un periodo. ¿De acuerdo? El periodo es un tiempo, es un lapso de tiempo. Y ahí finaliza. El único objetivo de ese estado no es expresarme la situación financiera, sino la situación económica de la empresa, ¿no? Esa es la finalidad de ese estado, del estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. ¿Listo? Ver si la empresa ha ganado o está perdiendo. ¿Y cuál es ese resultado que vos de ese estado de resultados, se traslada al estado de situación financiera, ¿no? Es un cambio financiero que se está dando. Entonces, estos estados, por ejemplo, tienen que trabajarse en concordancia a los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Vuelvo a repetir para que quede grabado, ¿no? Son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Les voy a nominar unos cuantos, ¿eh? Por ejemplo, estos informes utilizan un principio que se llama moneda común denominador. ¿Listo? ¿Qué significa ese principio? Que es un principio contable generalmente aceptado. Que todas las operaciones tienen que expresarse en la moneda del país que lo emite. Si yo estoy en el Perú, mi moneda en la que tengo que emitir los estados financieros es los soles. Pero si yo estoy, por ejemplo, en Chile, mi moneda, ¿no es cierto? ¿Listo? Mi moneda común denominador, ¿no es cierto? En este caso, tendría que ser el peso chileno, ¿no? Y así, indiferentemente de todos los países, ¿no? Así se tienen que preparar. Después hay otro que es periodo, ¿no? Periodo. ¿Qué me dice? Que la información ese principio de periodo nos dice que esa información que me emiten o que emitimos tiene que tener un lapso de tiempo de información, o sea, tiene que contener un lapso de tiempo de la información procesada. Ese informe tiene que contener un lapso de tiempo de la información procesada. Ese es periodo, ¿no? Periodo. Que también es un PCGA, es un principio de contabilidad, ¿no? A ver, otro. A ver, entidad. ¿Qué me dice el principio de entidad? Yo tengo que mencionar, pues, ¿no es cierto?, en esos informes, que son los estados financieros, ¿de qué empresa los estoy haciendo esos informes? ¿De qué empresa, a qué empresa hace referencia a esos informes que representan los estados financieros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? A ver, el principio del devengado, ¿no? También es el PCGA. Yo tengo que registrar las operaciones cuando se dan, sin considerar si se ha pagado o se ha cobrado, ¿no? Cuando se da. A veces, por ejemplo, cuando nosotros vendemos al crédito, todavía no cobra,
¿Listo? Pero ya estoy haciendo la operación de venta ese día. Entonces, en ese momento tengo que registrar la operación de venta. Ese es el principio del derivado, ¿no? Por mencionar esos principios. En realidad son 21, ¿no? 21 principios que nos ayudan a elaborar estos informes que son los estados financieros. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay alguna observación, alguna duda, jóvenes, sobre esa definición? A ver, Braulio, Guaracha, Anca. Braulio, Sí, profesor. ¿hay alguna duda, hijo? ¿Hasta ahí? Ah, no, sí se está entendiendo, pero por ejemplo, el Estado ha cambiado de nombre, por ejemplo, el balance general, ¿no? Que se llama también estado de Claro, situación. este estado de situación financiera, ahora se conoce, es el mismo, tiene la misma estructura, Es el sino que ha mismo, ¿no? cambiado solamente el enunciado, ¿no es cierto? Claro. Nada Entonces, más. si una empresa, por ejemplo, buscamos información, Ujú. lo que ahí vemos, en todo caso, es la situación real, es como una fotografía, ¿no? O sea, cómo está actualmente, digamos, a un periodo esta empresa, ¿no? Ahí Claro, como usted... lo que se ve, lo que se compone, cierto, es cierto, lo que se ve como fotografía es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es como una fotografía, ¿de acuerdo? Y el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas se le compara como una película porque tiene pues, movimiento. Ahí están, en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no es cierto? Hacemos el movimiento, las operaciones de entrada y salida, ¿no es cierto? A través de las ventas y los gastos y costos. Es por eso que tiene movimiento y se le compara con una película. Pero el otro es más estático. Está bien, ¿eh? Lo has diferenciado bien, se le compara con una fotografía. ¿Listo? En cambio, el otro que tiene más dinamismo, porque ahí va básicamente, vemos las operaciones, ¿no es cierto? Las operaciones empresariales tal como se dan, ¿no es cierto? Y tú sabes que las ventas y compras, ¿no es cierto? Es cuestión pan de todos los días, ¿no es cierto? Y los gastos y los costos también es pan de todos los días, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces se ve pues, todos los días, tiene mayor movimiento, se le compara como una película a ese estado. ¿Listo? Está bien, es cierto. Está bien, has dado el clavo. El balance se le compara con una fotografía, el balance de toda situación, y al estado de resultados se le compara como una película, porque en realidad es donde vemos, ¿no es cierto?, la parte operativa de la empresa, ¿no? Que tiene movimiento, es como un motor funcionando, ¿no es cierto?, bien aceitado. Está bien, muy bien, Braulio. Muy bien. ¿Hay alguna duda adicional, jóvenes, sobre ese tema para pasar al siguiente? A la siguiente diapositiva. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Regresamos. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Muy bien. Componente de los estados financieros. Acá tenemos pues los estados financieros, ¿no? Es un conjunto de estos. Ya sabemos que son informes, ¿no? Un informe de estados financieros que comprende los siguientes. Ahora, miren, si yo no tengo estados financieros, es muy difícil que haga la gestión financiera, ¿no es cierto? Muy difícil. Tengo que tener esos reportes pues, para poder trabajar y para poder proyectar. Si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, acá, de acuerdo, este es el actor, ¿no? No es feo, sino es Efio, ¿no? Según Efio 2008, ¿no es cierto? Es el autor. Los estados financieros es un conjunto de, a ver, el conjunto de estados, un conjunto de estados financieros de una empresa, de una entidad, está compuesta por lo siguiente. El estado de situación financiera, antes conocido como balance, ¿no? Ya está. Listo. El estado de resultados, también antes conocido, vamos a poner igual, ¿ya? Antes conocido, vamos a poner acá, también antes conocido como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Estado de ganancias y pérdidas. Listo. Ya está. Antes era conocido con ese nombre, ¿no? Listo. Otra vez le vamos a poner acá. Listo. Es el conjunto básico de estados financieros, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? También. El estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Es otro estado. Y las notas a los estados financieros, ¿no? ¿Listo? Estos a ver, las notas son algo que complementa a los estados, ¿no? Los 4 estados. Explico de acá, ¿no? Hemos dicho que el estado de situación financiera se compara como una fotografía, así como nos ha dicho nuestro compañero, ¿de acuerdo?
Braulio, pero también es donde nos reporta la situación financiera, donde vemos las inversiones que se han realizado, los movimientos que tenemos desde que se ha creado la empresa y las inversiones financieras en activos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nos originan una deuda, ¿no? Eso lo vemos en el pasivo. ¿De acuerdo? Y el incremento, pues, por ejemplo, de lo que es el movimiento de patrimonio a través del patrimonio, ¿no? El estado de resultados, también, bueno, volvemos a definir un poquito eso. El estado de resultados, antes conocido como ganancias y pérdidas, ¿no es cierto?, es el estado, ¿no es cierto?, que nos muestra, ¿no es cierto?, si la empresa ha obtenido utilidad o pérdida en un periodo, ¿no es cierto?, un periodo determinado. Ese es su objetivo principal. El estado en el patrimonio neto demuestra el estado del patrimonio neto, ¿no es cierto? Por ejemplo, compra de acciones, venta de acciones, ¿cómo es ese movimiento? ¿No es cierto? Ingreso de socios, reducción de socios, ¿no es cierto? Ese es cambios en el patrimonio neto, aumento de capital, disminución de capital, etcétera, ¿no? Una empresa puede aumentar su capital, sí, a través del incremento, por ejemplo, de los propios socios o aumento de accionariado, ¿no? Integración de otros nuevos socios a una empresa. Pero puede disminuir también cuando los socios, por ejemplo, se pueden ir de la empresa y sacan su dinero, ¿no es cierto? Ahí disminuye el capital. El estado de flujo, y eso me muestra, ¿no? Este reporte, estado de cambios de patrimonio, me muestra ese movimiento, ¿no? ¿Qué movimiento ha tenido? De repente se ha quedado intacto el móvil, o de repente ha habido movimiento, ha habido aumento, ha habido una inversión, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso me refleja este informe, el estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujo de efectivo es cómo ingresa el dinero, ¿no es cierto? A través de qué ingresa el dinero y cómo sale el dinero. Ese dinero que está ingresando, ¿no es cierto? Es el estado de flujo de efectivo. Flujo, movimiento. Flujo viene de movimiento, ¿no es cierto? Un flujo es un movimiento, muchachos. Entonces, ¿cómo ingresa el dinero? ¿Bajo qué movimiento se ingresa el dinero? ¿No es cierto? Y cómo sale el dinero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el dinero puede ingresar a través de ventas, ¿no es cierto? De las ventas de mercaderías. O puede ser por ingresos extraordinarios. Yo puedo vender un activo, ¿no? De esa forma ingresa el dinero. Muy bien. ¿Cómo sale el dinero? Por las deudas que tengo, ¿no es cierto? A ver, tengo deudas con mis proveedores, por ahí está saliendo. Tengo mi planilla, por ahí está saliendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ingresa y cómo sale? Tengo gastos operativos, agua, luz, ¿no es cierto? Gastos operativos. Tengo la planilla también, ¿no es cierto? Por ahí sale el dinero, ¿no es cierto? Ingresa por mis ventas y sale por mis costos y mis gastos, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, o puede ser, por ejemplo, a través de una inversión que hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos comprado un activo, está saliendo por dinero, está saliendo efectivo de la empresa. Pero, por ejemplo, un ingreso también puede ser a través de un préstamo bancario, ¿no? Eso se llama ingreso por financiamiento. Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos prestan, ¿no es cierto?, nos prestan o nos apalancan, apalancar es apoyarnos, ¿no? Viene de una palanca, nos apoyamos financieramente, eso se llama apalancamiento financiero, ¿no? Entonces, el apalancamiento financiero es el préstamo, ¿listo? Es el financiamiento, eso se llama técnicamente financiamiento o apalancamiento financiero, ¿listo? Erika Valencia. Muy bien. Ese reporte del flujo efectivo me da eso. ¿Cómo es el movimiento del dinero? ¿Cómo ingresó? ¿Por qué ingresó? ¿Y por qué está saliendo, no? El dinero. ¿Listo? ¿Cuánto me queda de ese dinero, no es cierto? Para el siguiente mes o para el siguiente año. Y vuelvo a hacer, en ese mes, de lo que me quedó, le aumento los ingresos del mes siguiente, ¿no es cierto? Y le resto los gastos del mes siguiente, ¿no es cierto? ¿Listo? Y eso, en resumen, me da un flujo económico y un flujo financiero, ¿no? Esos movimientos, así de simple, esos movimientos que hace la empresa nos da ese flujo, que puede ser económico o puede ser financiero, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las notas? Las notas son pues, explicativas. Acuérdense que todas estas herramientas, estos informes que estamos mencionando, no sirven para la gestión financiera. Entonces, esos informes tienen que ser claros.
Y la claridad me da pues las notas a los estados financieros, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, normalmente las notas, eso va con otro principio contable, que les menciono, que se llama revelación suficiente. El principio de revelación suficiente significa que yo tengo que dar a conocer el porqué, por ejemplo, del resultado de una cuenta, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo nace? ¿No es cierto? Esa es revelación suficiente y eso representa las notas a los estados financieros. Son notas explicativas. A ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los empresarios jóvenes, ¿no es cierto? Muchos de los empresarios son inversionistas, pero no son técnicos en la materia, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos muy técnicamente, ¿no es cierto? Muy técnicamente, y nos ponemos en una reunión, en una junta general de accionistas, es como si estuviésemos hablando, ¿no es cierto? A ver, en chino mandarín. No nos entiende, ¿de acuerdo? Damos un reporte que no nos han entendido. Entonces, ¿cómo nosotros nos apoyamos, por ejemplo, en la parte contable, también en la parte de gestión financiera cuando hablamos, por ejemplo, o proponemos un plan financiero hacia futuro? Entonces, tenemos que desarrollar esas notas a los estados financieros para explicarle al empresario, a los inversionistas en detalle. No todos dominan el tema, ¿no es cierto? Yo puedo tener dinero y soy un inversor en la empresa, ¿no es cierto? Soy un socio que está invirtiendo en la empresa, pero más ahí, ¿no es cierto? Básicamente mi conocimiento técnico sobre la materia de gestión financiera y lo que involucra, ¿no es cierto? Estos informes, no tengo por qué conocerlos, ¿no es cierto? Para eso contrato personal, ¿no es cierto? La empresa está contratando, pero sí, ese personal, ¿no es cierto? Me tiene que dar las pautas indicadas para que yo pueda comprenderlo, ¿no es cierto? Y ahí intervienen esas notas, ¿no es cierto? Explicativas, que básicamente detallan. Por ejemplo, ¿no? Una nota. La primera nota, por ejemplo, de los estados financieros siempre es referente a la empresa, ¿no es cierto? Se explica la empresa, su rubro, ¿no es cierto? Un poco de su historia de la empresa, ¿no? En la primera nota, ¿no? ¿Por qué la primera nota siempre se refiere a la empresa? Porque tengo que dar las bases de qué tipo de empresa, ¿no es cierto? ¿Qué giro tiene? ¿No es cierto? Ese es el inicio de la explicación de esos reportes, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Acordarse que todas las empresas no tienen por qué tener el mismo margen de utilidad, por ejemplo, ¿no? Los márgenes de utilidad es de acuerdo al rubro de empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Entonces tengo que decir, ser claro en el rubro de la empresa, a qué se dedica la empresa, ¿no? Otra nota, por ejemplo, puede ser, yo tengo efectivo y equivalente de efectivo, que es el dinero de la empresa, ¿no? Pero ¿cómo lo tengo distribuido, no es cierto? ¿Cuántas cuentas tengo en los bancos? ¿En qué banco tengo esas cuentas, por ejemplo? ¿No es cierto? Eso lo tengo que detallar pues, en esa nota, ¿no? Tengo 10.000 soles en efectivo, en dinero en efectivo, en esa cuenta, efectivo y equivalente a efectivo, o caja banco, ¿no? Entonces, a ver, esos 10.000 soles, 5.000 soles tengo en Interbank, 3.000 soles tengo en el Banco Continental y 2.000 soles tengo en el tenemos en el banco de crédito. Eso me da las notas a los estados financieros. Entonces, cuando un socio me dice, a ver, ¿cómo es nuestro disponible? ¿No? ¿Con cuánto dinero contamos? Contamos con 5.000. ¿Y cómo está distribuido esos 5.000? Me dice, ¿no? Entonces, le muestro pues, la nota, ¿no? Esos 10.000 está distribuido, como está, 5.000 en Scotiabank, 3.000 en Interbank y 2.000 en el Banco Continental. ¿Está? Entonces, le empiezo a explicar, ¿de acuerdo? Para eso me sirven las notas. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta ahí me han entendido? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? A ver, voy a preguntar, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a casar a uno de ustedes. Doris, Super Doris. Doris, Sí, profesor. ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro, mi amor? No, no tengo preguntas. Muy bien, no tienes preguntas, pero ¿está claro? ¿O Sí, está inclaro? está claro, profesor. Muy bien, mi amor. Hasta aquí, ya está. Muy bien. Sigamos. A ver, ¿cuáles son las características cualitativas de los estados financieros? ¿Ya? Entonces, otro autor, ¿no? Apasa Mesa, 2011. Apasa Mesa es un autor peruano, ¿no es cierto? Define 4 características primordiales de los estados financieros. Primero tenemos
la comprensibilidad. ¿Listo? Es una característica fundamental. ¿Qué me dice? Que la presentación de estos informes, de estos estados financieros, tiene que ser de manera comprensible a los usuarios, ¿no? Eso es. Se tiene que dar de manera comprensible la presentación, ¿no es cierto?, de manera comprensible a los usuarios de los estados financieros, ¿no? Es cierto. Vuelvo a repetirle, no tienen por qué conocer el tema, entonces tenemos que explicarles, ¿no? No le podemos dar, no sé, hablar en chino mandarín, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hablar un solo idioma para que nos puedan entender, ¿no es cierto? Y apoyarnos, ¿no es cierto?, en explicación, ¿no? Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, un estado financiero y tengo que poner diapositivas, pues, como lo estamos haciendo ahora, para efectos de poder explicar, proyectar y decirles del por qué, ¿no es cierto? Y que me comprendan lo más claro posible, que tenga esa característica cualitativa de comprensibilidad. ¿Listo? Muy bien. A ver, relevancia. Esa es otra característica. ¿Qué me dice la característica de relevancia? A ver, primero voy a leer. ¿Ah? Entiéndase por ello aquella información que resulta útil e influye sobre la toma de decisiones. Información que permite evaluar sucesos y, por supuesto, de corregir, a ver, evaluaciones anteriores, ¿no? Queremos ver. A ver, lo vamos a ajustar. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué es la relevancia? Lo más importante, lo más útil, ¿no es cierto? No me voy a fijar en minucias, en cosas pequeñas, ¿no es cierto? En incidentes pequeños. Tengo que dar a conocer lo más importante porque ahí radican las decisiones, ¿no? En lo que influye en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de exponer, ¿no es cierto?, en los estados financieros. La información que resulte más útil, que influye en la toma de decisiones. ¿Listo? Muy bien. Información que permite evaluar los sucesos y, por supuesto, corregir evaluaciones exactas. Cuando nosotros exponemos lo más útil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a ayudar para la empresa, ¿no es cierto?, evaluar los hechos que han ocurrido y básicamente corregir, ¿no es cierto?, hacer correcciones. ¿Listo? Tengo que concentrarme en lo más importante. ¿Listo? Lo más importante. Dirimir en lo más importante. A ver, la confiabilidad es otra característica. La confiabilidad. ¿Qué significa? Se dice que la información financiera tiene esta cualidad cuando se encuentra libre de error, ¿no es cierto?, o sesgo. La presentación de las transacciones y de los sucesos deben ser en forma fiel, ¿no es cierto? Deben ser en forma fiel. Entonces, acá, ¿qué es la confiabilidad? La información financiera, ¿no es cierto? La confiabilidad es cuando la información financiera se encuentra, bueno, a ver, se encuentra libre de error o sesgo, ¿no? Hay que tratar de hacer eso. Básicamente, minimizar los errores, ¿no? No somos perfectos, ¿no es cierto? Los que elaboran los estados financieros, ¿no es cierto?, son personas normales, de carne y hueso, ¿no es cierto? Entonces, toda persona normal de carne y hueso puede estar sujeto al error, ese es un riesgo, ¿no es cierto? Puedo evitar algo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tratar de que esté libre de error, ¿no? Al máximo, hacer revisiones al máximo para que no tenga error. Sesgo significa no tomar en cuenta algo importante, ¿no? Hacer una información sesgada, con falta de información. Ahora, la presentación de las transacciones, representan las transacciones de los sucesos debe ser de forma fiel. ¿Cuándo esas transacciones son de forma fiel? Porque tienen pues documentos, ¿listo? Toda la información de los estados financieros está basado en documentos, jóvenes, ¿listo? Todo está basado en documentos. Por ejemplo, a ver, las ventas y las compras a través de los comprobantes de pago, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, los contratos que tiene la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Los seguros, que es a través de otro contrato. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos un financiamiento de una entidad financiera, ¿listo? Y que una entidad financiera, vuelvo a repetir, puede ser, ¿no es cierto?, una entidad bancaria o no bancaria, ¿no es cierto? Una entidad financiera puede ser bancaria o no bancaria, ¿listo?
Existen también documentos sobre el préstamo, el tipo de préstamo y las condiciones, que eso también está reflejado en información financiera, ¿no es cierto? Pero está sustentada por documento, ¿no es cierto? ¿Han escuchado papelito manda? Papelito te manda, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué le da? Eso le da también confiabilidad. ¿Listo? Porque está registrado de forma fiel lo que va ocurriendo en la empresa, pero que tiene que estar debidamente sustentado. A ver, tenemos un comentario que dice, seguridad. Así es, Rosita. Hay que tener la mayor certeza de seguridad. La mayor certeza, digo, porque siempre existe un riesgo. El riesgo es inherente, ¿eh? Siempre se da el riesgo. ¿No es cierto? Ustedes pueden caminar por la calle y tienen un accidente, ¿no? Por más que se cuiden, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por más que se cuiden. Entonces, pueden estar caminando por la calle, están mirando, ¿no es cierto?, para todos los lados, ¿no es cierto?, cuidándose, y en eso, sin darse cuenta, pisan un plátano y chao, ¿no es cierto? Lo mismo pasa a nivel de empresa, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de minimizarlo, podemos equivocar, somos seres humanos, ¿eh? El riesgo no se elimina, se disminuye en todos los aspectos. No se elimina, se disminuye. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos otra característica cualitativa, ¿no es cierto? La comparabilidad. ¿Qué cosa es la comparabilidad? Es la cualidad que hace referencia a la capacidad que deben tener los usuarios de los estados financieros para poder compararlos con los de otras empresas en cualquier periodo de tiempo, no solamente con los de la otra empresa, sino con los de la misma empresa. Entonces acá ponemos, es la cualidad, ¿no es cierto?, que hace referencia a la capacidad de los usuarios de comparar de periodo a periodo con otras empresas, ¿no es cierto?, y con los estados financieros de la misma empresa, ¿no? A ver, pero para eso tenemos que ser, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, los estados financieros podemos compararlos entre los estados financieros de años sucesivos de la propia empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, Leche y Gloria puede comparar sus estados financieros de 2020 con el 2021, con el 2022 o con el 2023 que va a venir, ¿no? Pero Leche y Gloria también puede comparar sus estados financieros, no va a comparar pues, sus estados financieros nunca con aquellas empresas que no hacen no tienen su actividad, ¿no es cierto? Cuando comparamos con estados financieros de otras empresas, tienen que tener pues el mismo giro de negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Tienen que dedicarse pues, a lo mismo, si no mi comparación es fallida, ¿no? Por ejemplo, Leche y Gloria no va a comparar sus estados financieros con Cementos Yura, ¿no es cierto? Nunca. No tienen el mismo giro de negocio. No se puede. ¿De acuerdo? Simple, ¿no es cierto? Cada empresa tiene pues todas las empresas del mismo giro son similares en qué?